servicio de su comunidad. Hoy nos traen sus soluciones para las cárceles en las que cumplieron condena. Lo que recuerdo claro es la oscuridad y el mal olor de una cárcel. Los hombres desesperados en campos de concentración de seres humanos que en Venezuela se llamaron el cementerio de hombres vivos. Y yo le agarré más miedo a la prisión. Yo decía, digo, que es esta broma, mató un monstruo aquí adentro. Es un monstruo de cemento. La mayoría de las cárceles a nivel nacional están llenas de jóvenes pudriéndose y muriéndose ahí, acabándose el futuro de Venezuela, porque ese es nuestro futuro como tal. Yo vendiendo jugo, vendiendo empanadas, yogur, refresco, me sustentaba porque dormía también en la cárcel. Y así muchos compañeros que a veces no teníamos dinero, pero nos ayudábamos y no queríamos delinquir. Bastante trabajé de buhonero y con un trabajo honrado, y el dinero que ganaba ya lo sentía propio, ganado, sudado, y así empezamos a trabajar con proyectos de la Casa Hogar. Yadira, de aquí para adelante es un mundo nuevo, una vida distinta, y demuéstrale a esa gente que aún sabiendo que tiene rechazo, tú le tienes que demostrar de que tú sí vas a cambiar. ¡Ay, Dios mío! Aquí salió siendo un delincuente, y bueno, aquí habla de nuevamente un hombre cansado. ¿Cómo podemos lograr que los que están privados de libertad y los que salen de la cárcel sean hombres de bien, sirvan a su país, sirvan a su comunidad? Cuando yo veo los casos de Vladimir, de Yadira y de Gilbert, me doy cuenta que solo se necesita una oportunidad para poder cambiar esa realidad carcelaria que tenemos en nuestro país. Les doy la bienvenida el día de hoy a Gilbert Caro. Estuvo 10 años preso, es activista hoy de los derechos humanos y coordinador de la Comisión Penitenciaria del Comando Venezuela. Yadira Silva, quien estuvo 8 años presa, estuvo en 8 cárceles del país, rodó por allí, ¿no? Pertenece a las redes populares de Voluntad Popular y es activista social hoy en día. Y Vladimir Ramírez, quien estuvo 12 años preso, también estuvo en 8 cárceles del país, es coordinador hoy nacional de las redes populares de las cárceles y prevención del delito a nivel nacional. Buenos días y bienvenidos. Yo lo primero que quiero que ustedes le cuenten a la gente cómo es una cárcel en Venezuela. ¿Qué vivieron ustedes allí? Esa realidad que a veces desde afuera no conocemos y solo pues el que estuvo preso la puede describir, la puede contar. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, gracias por la invitación y buenos días a todos los venezolanos y especialmente a el canal que tiene esta ventana para que nosotros podamos llevar esperanza al venezolano. Bueno, yo cuando tú haces esa pregunta de cómo es una cárcel por dentro, me recuerdo desde niño visitar Tocuyito, que fue una de las cárceles que más me marcó porque visité a mi hermano 5 años y era muy doloroso ver a diario en los años 80 personas nauseabundas, otros muriendo. El retén de Katia me tocó visitarlo en el año 84 cuando tenía 10 años y más nunca se me olvidó o me quedó plasmado el olor que es indescriptible en mi vida, y creo que es eso. Una cárcel en Venezuela es un mal olor, es lo más horrible que puede tener y pasar un ser humano, un cementerio. Yadira, ¿cómo es una cárcel en Venezuela? Bueno, yo te diría que no se describe con palabras, es sentirlo. Solamente el que lo ha vivido sabe realmente lo que es esa situación. Por más que tú trates de describirla, de decirla, de contarla, solamente nosotros que realmente hemos palpado ese dolor y ese sufrimiento. ¿Qué palparon? ¿Cuál es el día a día de un preso? El día a día, la sobrevivencia, sobrevivir, y eso nos tocó a nosotros y gracias a Dios, bueno, aquí estamos. Sus vivencias dentro de la cárcel, Gracias. Bueno, mis vivencias fueron muy fuertes, pero yo le doy gracias a Dios porque Dios me sacó de ese mundo y me rescató de ese mundo donde estaba consumido y donde estaba sumergido. Yo siempre voy a decir una palabra y siempre la digo, que para estar en una cárcel o para estar tras la reja no es necesario ser un delincuente. Cualquiera puede cometer un error en la vida y puede llegar a una cárcel, pero no se la recomiendo a nadie porque es muy fuerte, se viven muchas cosas
lo arropa a uno la tristeza, la soledad, donde uno puede hasta perder la vida de tanta soledad y de tanta tristeza que le llega a uno a su corazón. Pero yo me siento orgulloso de estar aquí en este programa en este día y le deseo todo lo mejor a todas esas personas que están privadas. Vamos a hablar del hacinamiento. ¿Con cuántas personas ustedes compartían una celda? Mira, en el año 94 piso por primera vez el retén de Katia y existía una ala de un pabellón, específicamente un piso, y nos mandaban luego a los otros pabellones en donde iba a ser el proceso. Era un internado el retén de Katia. Podíamos estar en una celda con 34 personas, pero yo he llegado a visitar cárceles como estuve el rodeo el año 2010, 2011, y 700 personas podían vivir en un patio hacinado en lugares infrahumanos con una vivencia indescriptible, como dice Yair. Yair, tú decías que estar en una cárcel era sinónimo de sobrevivencia, que tenías que sobrevivir. ¿Qué tuviste que hacer tú para sobrevivir dentro de una cárcel? Comenzando tú en Tocorón, retirado de aquí de Caracas, que en Maracay. Tuve 15 días sin visita y me mantuve a punta de agua con azúcar, pues porque primero tiene un terreno apache, como uno lo decía, ¿no? Aparte de ser caraqueña, existía mucho regionalismo, pues. Y existía el miedo, pues, de que si yo decía, era mi primera vez en la prisión, y yo decía, bueno, Dios mío, si de repente yo pido un pedazo de pan aquí, a lo mejor me salen con otra, pues. Y aprendí a sobrevivir, aprendí esa sobrevivencia como más de uno lo ha tenido que hacer. Hay muchísimos que están allá adentro y de repente no comen lamentablemente la basofia que se sirve ahí, sino de repente hay muchos que tienen que esperar a su familia o de repente conseguir una caja de cigarro y tratar de resolver para poder comprarse el pan. A ver, cuando ustedes me dicen de sobrevivir, ¿qué cosas se tienen que hacer? Yo me pregunto a veces cuando uno ve, en este caso en la época que tú estuviste preso, por ejemplo, Gilbert, tú dices que no se llamaba plan, sino era ser líder. La gente se convierte en líder y trabaja con estos líderes por necesidad, por sobrevivir, porque si no, pues no salen de ese monstruo. Sí, una de las cosas es que cada padre de familia tiene la responsabilidad de velar por sus hijos. Hay un Estado y unas normas que deben ser aplicadas dentro de una cárcel por un ente que rija el sistema. Cuando hay un vacío de ese ente o hay una carencia de esa autoridad, hay lo que podemos llamar un desorden de las normas y quién organiza a la hora de comer, quién es el primero que nos organiza a la hora de ir a un baño. Cuando no hay un régimen, ahí existe esa problemática y la sobrevivencia dentro de la cárcel es total desde que tú entras para ver en dónde vas, porque cuando una persona entra a prisión tiene que, no es que va a ir una celda y te toca esta celda número tal, no. Tiene que entrar y sobrevivir, valga la redundancia, dentro de ese sistema. Tenemos que hacer una pausa, pero como este programa es de soluciones, yo siempre me pregunto qué fue el momento, el episodio, qué les pasó a ustedes que los motivó a cambiar. Porque cuando uno entra a una cárcel, tú tienes dos opciones. O lo que se describe como la universidad del delito, de repente estás con un delito menor y terminas cometiendo delitos mayores para poder sobrevivir, que es el caso de lo que ustedes escriben, o decides cambiar. Ustedes decidieron cambiar. ¿Por qué? Eso me lo van a responder al regreso. Hacemos una pausa y luego con su mensaje a través de Twitter. Gracias por acompañarnos y ya regresamos.